Cordial saludo, mi nombre es Yaret Lozano. Con esta presentación damos conclusión al semestre, en el cual desarrollamos el diseño de una estructura cubierta tipo cercha. Vamos a mostrar el trabajo colaborativo de las fases 2, 3, 4 y 5. En la fase 2, el diseño de la cercha, realizamos el cálculo de las cargas de la estructura. Tuvimos en cuenta las especificaciones de la guía. La primera era tener en cuenta nuestro último dígito del grupo, el cual era 3 y nos corresponde la tipo abanico. Segundo, el área en la cual vamos a trabajar es un área rectangular de 6 metros de frente por 18 de fondo. Estos datos, y un ángulo de 30 grados de inclinación de pendiente. Esto nos sirve para conocer que la longitud de la cuerda inferior, que la denominamos LCI, es igual a los 6 metros de frente, que la longitud de la cuerda superior la hallamos dividiendo los 6 metros de frente por el coseno de los 30 grados de la pendiente, y esto nos da 6.93 metros. El número de cerchas lo hallamos dividiendo los 18 metros de fondo por los 3 metros de separación más 1 y nos da un total de 7 cerchas. El área de influencia, que se conoce como AC, es igual al 3 por 6.93, que es la longitud de la cuerda superior, y nos da como resultado 20.79 metros cuadrados. La altura de la cercha, que en este caso es DJ, como lo vemos aquí en la gráfica, es igual a 1.74 metros. La hallamos multiplicando 3 por la tangente de 30 grados. Además, debemos tener en cuenta que esta cercha se va a construir con perfil de acero estructural A36, de acuerdo a la guía que nos entregan para tomar las respectivas medidas y datos, y el ángulo de piernas iguales es el L64 por 64 por 4.8. Lo siguiente que debemos realizar es hacer el cálculo de las longitudes de cada elemento. Tomamos el BL, como lo vemos aquí en la gráfica, y este lo obtenemos multiplicando 1 por la tangente de 30 grados. El 1 es la distancia que hay de AL, que es de, como lo vemos aquí de frente. Dividimos la cercha en 6 partes iguales y nos da 1 metro. Entonces dividimos el 1 metro por la tangente de 30 grados, que nos da 0.58. Así sucesivamente realizamos los demás, y DJ, que es 0.58, que es el primer valor que nos dio de BL, lo multiplicamos por 3 y nos da 1.74. Así vamos diligenciando la tabla. Debemos tener en cuenta que como la cubierta hacia el lado izquierdo tiene los mismos distanciamientos que hacia el lado derecho, vamos a encontrar que en el caso de BL es igual a FH, que CK es igual a EI. DI lo hallamos con la raíz cuadrada de 1.16 al cuadrado más 1 al cuadrado, y nos da 1.53. Como les decía antes, para conocer la longitud inferior es dividir 6 entre 6 y esto nos da 1. Y la superior es de dividir 6.93 entre 6 y nos da 1.55. El total al sumar cada una de estas divisiones es de 23.56. Para el cálculo de la carga muerta y la carga viva, aplicamos las fórmulas. En la carga viva nos dio un total de 14.276.49 newtons. Para hallar la carga muerta debemos conocer primero el peso propio de la cercha, que nos dio 2.126.34 newtons, el peso de las correas, que es igual a 1.765.8 newtons, el peso de las tejas, que es de 2.971.14 newtons, la carga del viento, teniendo en cuenta que estamos en Bogotá,
que es de 124.74, y para hallar la carga muerta lo que hacemos es sumar el peso propio de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas y la carga del viento, como lo vemos aquí, y nos dio 6.988.02 newtons. La carga total es igual a la carga viva más la carga muerta. Como aquí ya habíamos despejado la carga viva, nos dio 14.276.49, la sumamos a la carga muerta, que nos dio 6.988.02 newtons, para un total de 21.26 kilonewtons. Primero nos dio en newton porque era la medida que veníamos manejando, pero lo teníamos que entregar en kilonewtons. Gracias, aquí doy continuidad a mi compañero. Buenos días. Continuando con la presentación de la compañera Yaret del grupo 21-20-19-53, el diseño de la cercha, ya calculando las cargas y las medidas de distribución en los nodos, ya nos quedaría la estructura con esta cantidad, con la carga de la cercha, los nodos con los pesos de cada uno de sus uniones. Ya continuamos con el cálculo de las reacciones. Las reacciones son las sumatorias de las fuerzas que están en cada uno de los puntos A, B, C, D, E, F, G. Entonces aquí están todos los cálculos de las fuerzas, de la sumatoria de fuerzas, los momentos. Ya pasamos a mirar los diagramas de fuerzas de cuerpo libre, de lo que contiene cada uno de los puntos en el nodo A, nodo L, nodo B. Entonces aplicamos el método de los nodos para el equilibrio de las partículas. Como la estructura es simétrica, calculamos los nodos A, L, B, K, C y D. Como se muestran acá, están todos los cálculos realizados, y luego los elementos gemelos de la parte derecha, que tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomará la sumatoria de las fuerzas en X, positivos a la derecha, y en Y, positivos hacia arriba, utilizando el método de Gauss-Jordan, el 2×2. Entonces aquí, como se muestra, el nodo K, nodo C, nodo D. Ya por último miramos ya cómo quedan los resultados de todas las fuerzas internas con cada uno de los elementos. Entonces el nodo gemelos, la fuerza en Newton, si es una tensión o una compresión para cada una de las uniones. Ya con esto pues pasamos a mirar los cálculos de los esfuerzos normales a cargo de la compañera. Cordial saludo, tutor y compañeros, dando continuidad a la explicación realizada previamente por la compañera Yaret y el compañero Héctor. Le doy continuidad a lo que corresponde a la fase 4, que es propiamente la evaluación del diseño, pero se compone del cálculo de los esfuerzos normales, del cálculo de las cargas críticas y del factor de seguridad. Inicialmente pues miramos lo que es el cálculo de los esfuerzos normales, que nosotros pues debemos de tener presente en esta parte, que el esfuerzo normal corresponde al resultante de ese esfuerzo interno resultante de las tensiones perpendiculares sobre precisamente una sección transversal de un prisma mecánico, que en este caso lo que estamos es observando y evaluando la cercha, que además es homogénea, lo cual nos facilita precisamente ese cálculo. Ahora, para nosotros determinar precisamente el cálculo de los esfuerzos normales, tomamos lo que corresponde a las propiedades de perfil de una barra estructurada, tal como se observa en la diapositiva. Ese cálculo de perfil, nosotros pues tenemos acá lo que corresponde al área, lo que corresponde al momento de inercia sobre el eje
sobre el eje X, y también tomamos en cuenta el momento que nos está indicando en Y. Bueno, para este cálculo de los esfuerzos normales sobre cada una de las barras de la estructura, lo que hacemos es la división de las fuerzas entre el área. Entonces, veamos acá la siguiente diapositiva. Y pues entonces acá observamos que efectivamente tenemos unos valores. Acá está pues nuestros elementos de longitud y demás. Ahora, para determinar los momentos de inercia del área, tenemos en cuenta el área y lo que corresponde a la longitud, ¿correcto? Bueno, simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula correspondiente, hacemos las sumatorias del caso y obtenemos nuestros cálculos de momentos de inercia, lo cual usaremos o tendremos en cuenta para determinar las cargas críticas y el factor de seguridad. En este recuadro, que es precisamente donde vamos a observar el resultado que nos da la carga crítica y los de factores de seguridad. Entonces, acá para aplicar la carga crítica tenemos en cuenta el criterio de las columnas de Euler y simplemente nuevamente aplicamos lo que es la fórmula, lo mismo que para hallar el factor de seguridad. Estos resultados los observamos acá en el recuadro. Observamos que acá tenemos en cuenta la longitud, tenemos en cuenta el área, tenemos en cuenta el resultado anterior, en fin, y de acuerdo a precisamente las longitudes, entonces acá podemos observar precisamente los resultados. Ahora, para los factores de seguridad, tal cual como lo dice la fórmula, lo que tomamos es estos valores que corresponden a la carga crítica y lo dividimos entre la fuerza para poder obtener el factor de seguridad. Entonces digamos que es una secuencia entre los valores que nosotros necesitamos hallar y simplemente aplicamos las fórmulas que corresponden. Es súper importante tener en cuenta estos conceptos y sobre todo también estos valores, porque asimismo nosotros vamos a ver si hay algo que falla en este proyecto y que debe sí o sí soportar la fuerza que nosotros requerimos para que se sostenga la estructura. Bueno, perdón por las fallas durante la explicación, es un poco complicado, y quiero resaltar que como tal quienes participamos en el proyecto: Jared Lozano, Héctor Ariza y Natalia Mejía, que es quien me habla. Muchas gracias.